Según la revista de National Geographic, algún tiempo después de la caída del último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, la ciudad estaba inmersa en una de las guerras contra sus vecinos que la hicieron famosa como potencia agresora. Entonces, en el año 494 a.C., se asistió a un espectáculo inédito. Sus soldados, todos plebeyos, se negaron a combatir bajo las órdenes de los magistrados republicanos, todos patricios, y se retiraron a un monte cercano, para unos el Monte Sacro y para otros el Aventino. Allí hicieron saber su descontento a los patricios. Como se leyó en el principio de este video, los plebeyos tenían muy pocos derechos. Por lo tanto, cuando se lanzaron contra los patricios, no tuvieron otra que aceptar una cesión. Esta fue la cesio plebis. Posteriormente llegaron otras dos en 471 y 449 a.C. Lo más básico que ellos pedían es que se les diera acceso a las magistraturas, o que al menos les dejaran votar. Con el paso de los años, los plebeyos consiguieron que las leyes se pusieran por escrito, para evitar que los magistrados patricios se aprovecharan de que solo ellos las conocían. Antes de todo este problemón que se armó, los patricios no dejaban que sus hijitos o hijitas se casaran con los hijitos o hijitas de los plebeyos. Pero, llegado todo esto, los plebeyos aprovecharon para levantar todas las prohibiciones que tuvieran que ver en este aspecto. También establecieron las primeras asambleas plebeyas. ¿Cómo no? Y que las decisiones de los plebeyos también afectarían y obligarían a los patricios a partir de aquí. Como te lo acabo de contar, pareciera que este conflicto tardó 5 o tal vez 10 años. Sin embargo, se tienen cálculos de que al menos duró 200 años. Así que en un periodo que va del 445 a.C. al 304 a.C., se lanzan una serie de leyes, como la Lex Canuleia, donde se permiten los matrimonios mixtos antes mencionados, Lex Poetelia Papiria, que va del 326 a.C. al 367 a.C. Los hijos de los esclavos liberados pueden acceder al Senado. Leyes Lictiniae Sextiae permiten que uno de los dos cónsules sea plebeyo, etc. La crisis final tuvo que ver con la promulgación de dos leyes, la Lex Ogulnia del 300 a.C. y la Lex Hortensia del 287 a.C. En la primera se estipula que los plebeyos podían ejercer poderes religiosos, y en la segunda le daban igual peso de la legislación de la Asamblea de la Plebe y el Senado. Por lo tanto, a partir de aquí se consolidó el dominio social de una nobilita patricio-plebeya. Pues déjame decirte, mi querido amigo, que nadie da paso sin guarache, como dirían por ahí. Así que a partir de esto surgió una nueva clase social, los plebeyos enriquecidos, o como dirían en la actualidad, chairos. También había nobleza, los patricios, y seguían habiendo pobres e injusticias, solo que con otros nombres. Y también tenemos que esta institución encargada de darle esos derechos a los pobres se volvió más truculenta y más corrupta que nada. Este instituto, conocido como los tribunos de la plebe, es referido en el libro de José Manuel Roldán Herbas, Historia de Roma. A continuación, citaremos una parte de su libro, página 63. Los problemas políticos y sociales que comienzan a manifestarse hacia mediados del siglo II a.C. afectaron a la cohesión interna de la clase dirigente y dividieron el colectivo senatorial en una serie de grupos o facciones, enfrentados por intereses distintos. La pugna trascendió del seno de la nobleza y descubrió sus debilidades internas, trapitos sucios, porque estos grupos buscaron la materialización de sus metas políticas, una despiadada lucha por las magistraturas y el gobierno de las provincias, fuentes de enriquecimiento. Fuera del organismo senatorial, con ayuda de las asambleas populares y de los magistrados que las dirigían,
los tribunos de la plebe. Esta magistratura, nacida para proteger a los plebeyos del poder patricio, perdió su carácter revolucionario y, como instancia pública, sin perder sus excepcionales poderes, fue utilizada por el Senado para aumentar su control sobre el Estado. Pero las nuevas condiciones políticas y económicas que afloran a mitad del siglo II a.C. produjeron la emancipación del Tribunado de la Plebe, que recuperó su carácter de órgano de protección del pueblo contra los magistrados y contra el Senado. Sin embargo, las luchas políticas en el seno de la nobleza senatorial la acabaron convirtiendo en un instrumento de una u otra facción. El fragmento anterior tiene que ver con el conflicto posterior que surgió a partir de esta mezcla de clases sociales. Por lo tanto, fue un factor importante para la caída de Roma. Pero eso es tema para otro video. ¡Hasta la próxima!